Teniendo en cuenta el proceso de reactivación que están vivenciando las entidades en 2022 luego de la crisis generada por el COVID-19, ¿cuál es el tratamiento contable y fiscal de los activos no usados o subutilizados? Puede decirse que la indicación del concepto DIAN 1157 de 2020 ya no es aplicable en el cierre de 2022. En efecto, lo que decía ese concepto que bien menciona el usuario es el concepto DIAN 1157 de 2020 que dijo que usted por estar en la pandemia sí podía depreciar activos que eventualmente no se estuvieran usando desde el punto de vista tributario. Pero eso era en época de la pandemia. Miremos lo que dice la diapositiva. Las NIF requieren depreciar activos no usados. ¿Para qué? Para estimar el desgaste por el paso del tiempo. Eso me lo dice la NIF 16 en el párrafo 55 y en el 62A, pues sí tiene la versión actualizada, que eso lo encuentras fácilmente por internet. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vehículo y lo guardo todo el año y no lo uso, pues se supone que debería estarse depreciando según la norma internacional. Pero fiscalmente el criterio es otro. Si uno mira el artículo 128 del Estatuto Tributario, le dice, para usted poder depreciar, para poderse llevar en la declaración de renta el gasto deducible por depreciación, tiene que ser que el activo esté generando ingresos. Y pues eso en concordancia, seguramente, con el artículo 107 del Estatuto Tributario, que la sentencia de unificación dijo que no era necesario que se produciera ingreso, pero sí que hubiera un nexo causal entre el gasto y la actividad generadora de renta. De manera que, si miramos el artículo 128 y 107, un activo que no se está usando, pero que el estándar internacional le dice que lo deprecie, genera un gasto contable, pero fiscalmente no me lo puedo deducir, ¿sí? No es que tenga que llevar dos contabilidades, como a veces se dice, ¿sí? A propósito, recuerden que uno de los temas del cierre va a ser la ley 2155 que dice que y prohíbe expresamente llevar dos libros contables, no es que tenga que llevar dos libros, sino que simplemente usted depura y no se depura la renta y no se toma ese gasto, ¿sí? El concepto DIAN 1157 de 2020 había dicho, por la pandemia, tómeselo, pero ya no. Vamos a poner un ejemplo adicional. Dice, una empresa de transporte de niños a colegios estuvo cerrada durante todo el año 2020. No tiene ingresos y no quiere reconocer la depreciación, ¿sí? Porque reconocer esa depreciación sin ingresos, pues la quebraba. Eso fue en el año 2021, por ejemplo, o en el año incluso 2020. Entonces, usted tiene que llevar el gasto como lo está viendo en pantalla, pero no deducirlo. ¿Qué opciones había? Pues las opciones que había era cambiarse del método de línea recta al método de unidades de producción, pero eso básicamente era en una industria. Una empresa, por ejemplo, de transporte no lo podía hacer tan fácil. Y entonces el llevar esos gastos sin ingresos, pues los quebraba financieramente, le generaba pues incluso una posibilidad de entrar en causal de disolución o de insolvencia empresarial. Entonces, lo que se recomendaba en su momento era aplicar la NIPYMES párrafo 30 el párrafo 3.5c o la NIC 1 párrafo 20. Perdón, NIC 1 párrafo 20.c que le dice que se pudiera apartar en ese pedacito de la NIP, es decir, no depreciar aunque lo estuviera, es decir, no depreciar esos activos no usados o subutilizados y poner una nota en los estados financieros, porque la misma norma internacional permite alejarse en algunos aspectos siempre y cuando usted haga la revelación. Esa es la respuesta para nuestro usuario, para concluir que no podría ya, en nuestro criterio, estar aplicando el concepto DIAN 1157 de 2020. Si hay una empresa, por ejemplo, tenía un edificio lleno de trabajadores y todos los envió a trabajar desde la casa, o gran parte. Esa depreciación es cuestionable, por lo menos para el año 2022. Está bien que para el 2021 no, 2020, 2021 quizás, pero 2022 no, porque es que ya no estamos bajo la emergencia sanitaria. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.